Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa especial. En este fin de año les presentamos un recuento anual de los principales programas de Vértice Internacional que han dado lugar a los debates en materia de geopolítica global de México con el mundo, la agenda latinoamericana, así como los desafíos de la gobernanza económica global. Bajo 47 programas a lo largo del año les presentamos las entrevistas más relevantes con funcionarios, académicos, diplomáticos, periodistas y activistas en el orden internacional. Y bajo los focos rojos de la inseguridad colectiva global es que hoy analizamos las tensiones en la península coreana, la presidencia disruptiva de Donald Trump en Estados Unidos, las relaciones tirantes entre Vladimir Putin y Donald Trump, así como la agenda rusa en la geopolítica global. Acompáñenos. En el 2018, Vértice Internacional mantuvo su mirada clavada en los sucesos más importantes sucedidos en Estados Unidos. Un Donald Trump que robó los reflectores de los medios de comunicación a nivel internacional por su política del America First y su furia populista, nativista y proteccionista que replegaron el liderazgo de la primera potencia mundial. A nivel interno, Donald Trump se logró anotar un gol político al haber logrado su primer triunfo legislativo, la reforma tributaria o fiscal en Estados Unidos, después de haber fracasado en desfundar el Obamacare o bien haber conseguido los fondos para construir su dichoso muro fronterizo con México. Y es que la reforma tributaria en Estados Unidos complica el panorama económico en México, sobre todo porque incentiva la relocalización de las empresas hacia Estados Unidos debido a un mejor trato fiscal, lo que le resta posicionamiento a nuestro país para mantener y atraer inversiones extranjeras. Ha tratado de desmontar las contribuciones del presidente Obama, algunas de ellas ha sido rechazado por los distintos ámbitos, los contrapesos institucionales que existen en Estados Unidos, afortunadamente, pero otros han avanzado. Y uno de ellos, uno de esos avances que ha tenido y que es una respuesta no solo, yo diría, a la presidencia de Obama, sino en general a lo que se había venido construyendo, ha sido precisamente la reforma fiscal, que podríamos considerarlo el primer gran logro doméstico o interno de Donald Trump en Estados Unidos. En otras cosas ha sido derrotado, ya sea por el sistema, por la parte judicial o en el Congreso, pero este tema fiscal es lo que yo consideraría un triunfo y uno de los más importantes, quizá de lo que había planteado de sus temas de campaña. Creo que definitivamente, está metiendo muchos cambios en muchos ámbitos, especialmente creo yo en lo que es el liderazgo de Estados Unidos. Al no ser el protagonista principal del multilateralismo, del globalismo, está en contra de hasta cierto punto del comercio, etcétera, quiere atraer todo que se regrese a Estados Unidos, pues de alguna forma u otra en este casi intento de aislar mucho de lo que antes era muy global, o por lo menos encauzarlo a nivel nacional. Creo que una de las partes que se ha perdido mucho es el liderazgo de Estados Unidos. Lo que ha venido haciendo Trump amenaza con poner fin al orden internacional de la posguerra que surgió con muchos trabajos y muchos esfuerzos después de la seria experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Es un orden internacional con defectos y virtudes, pero que se vino construyendo por decir algo, de 1946 hasta el momento actual. Y todo esto está en entredicho. Y lo peligroso de esto es que el sistema mundial el de comercio, el de inversiones, el militar, tiene que funcionar bajo reglas. Y si no hay reglas establecidas, pues caemos en manos de las potencias militarmente más importantes y militarmente más agresivas y podemos correr el riesgo de regresar a la situación caótica de los 30. La presidencia disruptiva de Donald Trump en Estados Unidos han volcado el orden imperante desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su salida del TPP
el abandono del histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático, su despedida de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Pacto Migratorio Mundial, reafirma su política unilateralista y aislacionista, aunado a la fobia que muestra ante el trabajo que realiza la Organización de Naciones Unidas y las misiones de paz. En este 2018, Trump ocasionó un terremoto político y económico en las relaciones de Estados Unidos con Irán. Su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén fue un claro mensaje para el ayatolá y el presidente Hassan Rouhani, al tiempo porque decidió no certificar el acuerdo nuclear con Irán que había sido pactado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Una decisión que crispó a la Unión Europea encabezada por Angela Merkel. El proteccionismo con una cierta matiz de aislacionismo que tiene el actual gobierno norteamericano, el estilo de negociación en el que se recurre continuamente a la amenaza, con la posibilidad de nuevos conflictos, la distancia que ha establecido el gobierno de Trump con sus aliados tradicionales, y hablamos obviamente de Europa, pero también es el caso de Canadá o de México, es parte de esta tendencia, sí, a la deconstrucción del orden internacional de la posguerra. La decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo, ¿qué es lo que provoca? Bueno, ciertamente se distancia de sus aliados occidentales, Inglaterra, Francia y Alemania, se distancia de China y Rusia. Y evidentemente para Irán era fundamental que no existieran sanciones que le impidieran justamente realizar comercios, finanzas, pues las sanciones les han perjudicado a sus operaciones financieras, a que haya inversionistas, pues las empresas no quieren invertir en Irán, en fin, o sea, era un asunto complicado, pero finalmente se llegó, en el 2015 fue cuando se firmó este acuerdo, y la clave, pues como dijo Barack Obama, no era tanto la confianza, sino verificar, ¿sí? Porque no era solamente aceptar la palabra de los ayatolas, sino que iba a haber un mecanismo para garantizar que Irán no iba a desarrollar pues la bomba atómica, ¿no? Otro tema que se apunta con fuerza en el escenario mundial es el desbordamiento de las fronteras por la guerra en Siria y la política antimigrante de los gobiernos populistas y de extrema derecha en Europa. Todo un tema de seguridad ante la política de cero tolerancia de Donald Trump, el sistema migratorio disfuncional en Estados Unidos y los desafíos de la relación de Washington con la Ciudad de México y otras capitales centroamericanas que en conjunto padecemos el fenómeno migratorio. Recordemos la narrativa descalificadora de Trump hacia mujeres, migrantes, musulmanes, latinos y discapacitados que halló cabida bajo la revuelta blanca anglosajona y el credo antiglobalización. Sin embargo, su política antimigrante aterró al mundo cuando decidió separar a niños de sus padres, a propósito de disuadir la entrada a territorio estadounidense, uno de los capítulos más avergonzantes del mundo que caracterizó el acontecer del año 2018. El tema de reducir la migración hacia los Estados Unidos de mexicanos, de centroamericanos, de islámicos, ha sido central a la política exterior de Trump. Él montó su campaña electoral sobre una serie de preocupaciones que él sentía que eran importantes para ciertos sectores de la ciudadanía americana, y uno de esos temas fue ser antiinmigrante. Como sabes, durante toda su campaña los más grandes aplausos los levantó cuando habló de que iba a parar la inmigración hacia los Estados Unidos. Y eso tiene mucho trasfondo. Su tema, tú lo sabes, el principal es decir America First. Pero ¿de qué América ha estado hablando? Y sin duda él ha estado hablando de la América blanca, de la América que no quiere absorber las tan importantes minorías que viven en los Estados Unidos. Y yo creo que esto, desde su punto de vista, era interesante porque recogía un malestar
que hay dentro de ciertos sectores de Estados Unidos. Esto es decir, cambiaron la definición de cuál es el tamaño del delito si entras a Estados Unidos. Vimos nosotros que cuando utilizó el decreto esta medida de la política tolerancia cero, se vino encima una oleada de gente repudiándolo a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, incluso sectores del propio Partido Republicano en contra, las ex primeras damas, una serie de sectores en los Estados Unidos que estuvieron muy críticos, y fue por eso que tuvo que, entre comillas, cambiar esta política por otra que claramente es de detención y que tampoco es buen augurio de nada. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que uno no puede perder de vista, hay un sector, que fue el que le dio la victoria, que aplauden esas medidas. Hay un sector duro que les encanta todo esto que sea en contra de los migrantes, que aplauden el tema del famoso muro, que aplauden el tema de haber terminado o querer terminar con los Dreamers. Todo esto les gusta. Y él lo ha utilizado, y la cadena Fox le da muchísimo espacio para que propague, digamos, las ideas. Hay que reconocer también que la separación familiar sí ha estado sucediendo antes. O sea, tenemos casos de familias mexicanas que por deportaciones, o sea, sabemos que hubo un porcentaje de deportaciones alto durante la última administración también, y sí hubo muchísima separación de familias. Nosotros contamos con casos de mamás y de papás que se encuentran en México, que fueron deportados, y que tuvieron que dejar por alguna cuestión sus hijos en Estados Unidos y han hasta perdido la patria potestad. El año 2018 fue clave para el escenario político en Estados Unidos. La celebración de las elecciones intermedias del pasado 6 de noviembre, una batalla feroz entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata que tuvo consecuencias no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Una Cámara de Representantes que consiguió la victoria precisamente el Partido Demócrata y la continuidad del Senado en manos de los republicanos. Ello selló un fuerte mensaje de castigo hacia Donald Trump y la necesidad de seguir investigando al presidente de la Unión Americana. Estas elecciones que no se pueden entender sin sus contextos, por ejemplo, 3 ingredientes que de alguna manera estuvieron presionando el ambiente político en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a esta confirmación polémica de Brett Kavanaugh como magistrado de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, el envío de artefactos explosivos a expresidentes y líderes muy destacados del Partido Demócrata, así como la caravana migrante de hondureños que transitó por México para enfilarse hacia Estados Unidos. Precisamente la coyuntura política que Donald Trump inflamó en un momento electoral para obtener y extraer dividendos políticos. Bueno, Donald Trump acaba de dar varios discursos en distintas partes de la Unión Americana. Estos discursos él ha realzado o ha puesto en relevancia varios temas que a él le preocupan. ¿Cuáles son los temas que a él le preocupan? Bueno, le preocupa la migración, le preocupan los temas, por ejemplo, de la criminalidad, los temas de salud, varios temas en los cuales él no ha logrado gran cosa, es decir, no ha logrado precisamente poner todavía con el Congreso que tiene a su favor estos temas y hacer un cambio radical. Por ejemplo, el tema de salud fue un fracaso. En el tema, digamos, internacional, resolver el tema de Corea del Norte, todavía no se ve prácticamente ninguna luz en el camino. Entonces, ¿dónde está Donald Trump? Donald Trump está haciendo hoy día una verdadera actividad, digamos, para poder poner en práctica nuevamente todo lo que le funcionó en la campaña contra Hillary Clinton. Inclusive se presenta a las campañas y les llama fake news ustedes, les dice. Y no solo eso, está hablando de Hillary Clinton, está hablando de Soros, está hablando de Obama, es decir, está hablando constantemente de quienes hoy día les están dirigiendo estos artefactos explosivos. Hay que recordar que Donald Trump también tiene ya mayoría en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Ha logrado algo inusitado, que a la mitad de su primer mandato ya colocó a 2 jueces de perfil conservador, el juez Neil Gorsuch y el juez Brett Kavanaugh, en las semanas recientes. Y esto también es un dato fundamental que para el auditorio mexicano es importante entender. En Estados Unidos se judicializa todo.
todo, incluso las elecciones. Y por lo tanto, para Trump, además de tener mayoría en el Poder Legislativo, es absolutamente crucial tener mayoría en el Poder Judicial. En este último, pues se supone que hay división de poderes, no es automática la mayoría conservadora, pero la tendencia apunta a que tendremos una Suprema Corte de Justicia estadounidense con mayoría conservadora por un largo periodo de tiempo, porque ahí el cargo es vitalicio. Eso hace que de los 9 jueces, 5 sean conservadores, designados primero por Bush padre, Bush hijo y ahora por Trump, contra una minoría tan solo de 4 jueces designados primero por el presidente Clinton y después por el presidente Obama. Esto contrapesa. De cara a los desafíos de la seguridad colectiva global, Vértice Internacional en el año 2018 miró con mucho cuidado y esmero las tensiones en la península coreana, la amenaza del programa nuclear de Corea del Norte, así como la política de línea dura que dictó Donald Trump en torno a esta zona tan conflictiva del mundo. En este contexto analizamos el pasado 27 de abril la celebración de la tercera cumbre intercoreana en Corea del Sur, la primera reunión de máximos líderes de las Coreas que tuvo lugar en los últimos 10 años. Precisamente el acto que se generó como la precondición en aras de facilitar la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur. Una cumbre que fue considerada como fallida porque no logró establecer una hoja de ruta o una carta de navegación para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte. Recordemos que Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas en el año 2003 y que prueba misiles en la zona más militarizada del mundo, con el objeto de demostrar su músculo en materia militar y de defensa para enviar fuertes mensajes hacia rivales y enemigos. En 1999 dice, precisamente cuando se estaba distendiendo la cuestión nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, entonces dice, todo mundo dice que los que gobiernan Corea del Norte son una serie de chiflados, así lo señala, nuts. Entonces, pero yo estoy convencido, si yo llego a ser presidente en 1999, yo me sentaría a negociar como loco, así lo dice, con el presidente en turno. En esa época todavía era Kim Jong-il. ¿Cómo mi interpretación personal es esta? ¿Qué es lo que va a hacer precisamente a finales de mayo? Y por eso acepta la propuesta, porque él en su carácter psicológico, narcisista, él quiere hacer algo y poner abajo a todos los presidentes que han negociado con Corea del Norte, que dice que no han sido exitosos. Pero dice, yo sí lo puedo lograr, porque más vale, en esa entrevista señala, que negociemos ahora y no después de la explosión de una bomba nuclear. El presidente Trump incluso llegó a hablar en uno de sus mensajes de que iba a llover fuego sobre Corea del Norte. Y el presidente Kim también ha lanzado ejercicios militares para probar misiles cada vez de mayor alcance. Incluso su gran meta es que sus misiles adquieran esa connotación intercontinental y salgan del continente asiático y lleguen al continente americano, porque su gran objetivo y su gran enemigo es Estados Unidos. Ni siquiera ha manifestado que sea la parte sur ni que sea el caso de Japón. Es un gran avance que se haya declarado que no habría más pruebas nucleares y de misiles. También es un gran avance para empezar que se reúnan, que haya esta expectativa de diálogo.
pero también va a buscar que se normalicen las relaciones con sus vecinos y con los Estados Unidos para recibir crecientes flujos de ayuda externa que le permitan a su economía salir a flote, abandonar las bajas tasas de desarrollo económico sin realizar reformas de mercado sustantivas, que es algo a la que la élite norcoreana tiene miedo, y que esto permita una supervivencia del régimen por muchos años. La mejora tangible de las relaciones intercoreanas se tocó con el poder suave que acercó a dos naciones enfrentadas a través de la historia. Fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur el hecho que abrió una línea directa de diálogo entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, así como los contactos diplomáticos con funcionarios de Suecia y Finlandia con altos cargos de Pyongyang. El deshielo de las relaciones intercoreanas tiene como fecha primordial la primera cumbre intercoreana celebrada en el año 2000 y la que le valió el Premio Nobel de Paz al presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung. 7 años después, la política de acercamiento fue secundada por el entonces presidente Roh Moo-hyun, quien se entrevistó con el líder norcoreano Kim Jong-il. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos y la asfixia política y económica que padece Corea del Norte obligaron a facilitar la tercera cumbre intercoreana, contando, por supuesto, con la anuencia y aprobación de China. China, a partir de los años 80, ha desarrollado unas políticas económicas que le han dado mucha prosperidad. Sin embargo, no está de más indicar que su sistema político está en el marco socialista. Entonces, hay bases militares estadounidenses alrededor de los mares chinos y en algunos territorios, como en Tailandia, por ejemplo, y en ese sentido, tener una Corea unificada, capitalista, aliada de los Estados Unidos, implicaría que China tendría una frontera directamente al norte del país y muy cerca de la capital, Beijing, con una nación próspera económicamente y con una tendencia al apoyo militar estadounidense. Bueno, sobre el viaje a China que recientemente hizo Kim Jong-un, yo creo que sí tiene mucho significado simbólico en el sentido de que China respalda a Corea del Norte, ¿no? O sea, yo pienso que ese es, digamos, el principal mensaje que la comunidad internacional se tiene que llevar. Ahora, entre lo que se dijo allá, pues no fue entregarle un cheque en blanco a Kim Jong-un. China dijo que había sido invitado, en realidad yo creo que fue el que se autoinvitó para volver a descongelar la relación con China, porque es muy importante. Imagínate, China le provee de 400,000 toneladas de carbón, el comercio de más del 80% entre Corea del Norte es con China, se abastece de China. Pero cuando Corea del Norte empieza a enfrentarse con China, Xi Jinping en 2013 le responde en un lenguaje muy a la filosofía china. Dice: cuidado con aquellos gladiadores que creen que el mundo es un circo romano, cuando en esas peleas puede el mundo salir afectado. Y yo siempre he sostenido que la estrategia de Corea del Norte, en este caso de Kim Jong-un, era, digamos, primero consolidar un programa nuclear para a partir de ahí poder negociar tanto con Corea del Sur como con los Estados Unidos en una posición diferente. Después del acercamiento histórico entre Kim Jong-un y Moon Jae-in y del encuentro relámpago que se llevó a cabo en mayo del 2018, tuvo lugar la primera cumbre entre Trump y Kim Jong-un en Singapur. Un encuentro histórico donde ambos presidentes se dieron un apretón de manos, el gesto que circuló por todos los medios de comunicación internacionales. Más allá del espectáculo mediático, los compromisos se quedaron sin dientes y los sinsabores de la desconfianza prendieron la alarma entre los equipos de trabajo de Washington y Pyongyang ante la negativa de Corea del Norte de implementar una desnuclearización completa, verificable e irreversible que solicita la comunidad internacional.
Muchos se preguntan por el engaño de Kim Jong-un y la doble cara norcoreana al no mostrar la verdadera voluntad para revelar programas químicos, biológicos y las ubicaciones de sus misiles balísticos a propósito de motivar el relajamiento de sanciones impuestas por la comunidad internacional. La presidenta Park, que fue hija del primer presidente de Corea del Sur, de uno de los primeros presidentes, era ultraconservadora, pero coincidió en que todo el noreste asiático era conservador, con Shinzo Abe, por ejemplo, y todos del sudeste asiático eran presidentes conservadores. Entonces se dio un enfrentamiento en vez de un acercamiento. Se buscaba imponer las posiciones de Corea del Sur, y Corea del Norte es lo que no quiere. Quiere negociar solamente desde la fortaleza, pero quiere que le garanticen su seguridad como país. El hecho de estas imágenes que los Juegos Olímpicos de invierno dejaron en este tema, ¿no? De los grandes personalidades de ambas partes o de varias partes, incluyendo Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, con los personajes de alto nivel que enviaron de Corea del Norte, pues nos hablan de un poder suave, como dices, no sé, estas imágenes, que es justamente como opera esta visión de las relaciones internacionales, de cómo se puede interpretar las imágenes que pues, han recorrido el mundo, ¿no? La postura del sur es un aliado incondicional de los Estados Unidos. Hay bases militares estadounidenses en la región sur y hay maniobras militares que realizan ejército surcoreano y ejército de los Estados Unidos. Entonces, en esa disyuntiva, gobiernos más pro-estadounidenses al sur han sido proclives a no tener ningún contacto con la región norte. Los vagos compromisos establecidos por Kim Jong-un han desinflado la política exterior triunfalista de Donald Trump. Derivado de las confrontaciones entre el régimen de Washington y Pyongyang, el mismo Donald Trump ha amenazado a Corea del Norte de reiniciar los ejercicios militares de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. Una carta altamente agresiva para Kim Jong-un, quien mira con total recelo y desconfianza estas maniobras y esta posibilidad. Por otro lado, Corea del Norte ha insistido una y otra vez la necesidad de retirar las armas de Estados Unidos que están establecidas en Corea del Sur, pero también en la necesidad de evitar el desarrollo del sistema antimisiles de Estados Unidos en Corea del Sur, el llamado THAAD, que es una amenaza para la seguridad nacional de Corea del Norte. Sin duda, una posición que también comparte el gigante asiático, China, que mira también con desconfianza las relaciones militares y de defensa tan cercanas entre Seúl y Washington. Tenemos la hipótesis de que o se volvió un rebelde, y tú sabes que todas las dictaduras son apoyadas siempre desde el exterior y no pueden sobrevivir sin un apoyo. ¿Y cuál fue el apoyo? China. Entonces, vio que su país se está desmoronando, si bien sí tienen una buena atención social, porque incluso la Organización Mundial de la Salud los catalogó como de los primeros lugares en atención médica, pero no tienen esta parte de riqueza personal los ciudadanos, hablo de los ciudadanos. Esto aparte del sistema dictatorial, los ha llevado a aislarse del mundo. El fruto de esta cumbre justamente es la elaboración de 4 puntos principales que sugieren las líneas de acción para llevar a cabo principalmente la desnuclearización de la península coreana. Se propone también que se lleve a cabo todas las acciones necesarias para lograr un régimen de paz en la península. Sin embargo, podemos observar de las palabras tanto de Kim Jong-un como de Donald Trump que efectivamente carecen de una base institucional y que incluso podría considerarse un bajo nivel de compromiso. En este sentido, ahora con el paso del tiempo, pues vemos que los compromisos al final quedaron como simples propaganda política, tomando en consideración que no ha iniciado un proceso de desnuclearización para desmantelar
ojivas nucleares que tiene Norcorea. Si bien es cierto que ya no ha hecho pruebas nucleares en estos últimos meses, pero no ha desmantelado su programa nuclear. En ese caso no han dado los pasos para poder iniciar ese proceso, y las supervisiones de parte de la Agencia Internacional de Energía Nuclear tampoco ha tenido su supervisión para poder revisar y valorar el arsenal nuclear que se tiene. Y en el otro sentido, buscar la prosperidad y la paz en la península, pues queda más en la retórica. La guerra en Siria ha modificado el mapa de los conflictos internacionales. La madre de todas las batallas, que ha paralizado el trabajo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha puesto a temblar las relaciones y el equilibrio establecido entre las potencias centrales y las potencias regionales. El rompecabezas sirio, que ha sido uno de los principales divisores en la relación entre Trump y Putin, porque ambos países buscan incrementar su talla y poder en la geopolítica global. Sin embargo, dos presidentes que también coinciden a la hora de establecer medidas para combatir el Estado Islámico. Por otro lado, Vértice Internacional también revisó la rivalidad geopolítica y estratégica que hay entre Irán y Arabia Saudita, precisamente en Líbano, uno de los países más pequeños del mundo. En otras palabras, la disputa que también se destaza ahí entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Hay una ausencia de Estados Unidos, no de ahorita, ya desde Obama, pero quizá por motivos distintos, pero ya hay una ausencia marcada. Por eso decía que esa ausencia la ha aprovechado sobre todo Rusia, ¿no? Es decir, por ejemplo, por un lado, sí, Estados Unidos pues siempre ha apoyado a Arabia Saudita. Sin embargo, Arabia Saudita estaba en contra de esta negociación del acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo. Tanto Israel, por un lado, como Arabia Saudita, contestándote, se ha sentido un poco... Bueno, Estados Unidos, me abandonaste un poco porque fíjate, pues estás pactando con Irán, tan peligroso que son, etcétera, ¿no? Israel un poco también lo mismo, ¿no? Siria en este sentido se ha convertido en un país clave para la política exterior de Rusia. Lo fue durante la Guerra Fría, después en un periodo de más o menos 10, 15 años, por los mismos problemas internos de Rusia, desapareció un poco de su radar. Sin embargo, Rusia ha vuelto con mucha fuerza a la región por distintos elementos que han convergido para que esto así suceda. No estoy tan segura que sea por un aislacionismo estadounidense como a veces se ha planteado. No, Estados Unidos sigue estando muy presente, pero es cierto que desde Obama y desde que inició la revolución en Siria, y no se diga con el presidente Donald Trump, vemos un repliegue de Estados Unidos y una política, en todo caso, basada en una política más bien ambigua. ¿Cómo es que un país tan pequeño ha recibido más de 1 millón de refugiados sirios en el contexto de la guerra en Siria? ¿Y cómo es que su economía, su sociedad puede soportar un impacto de tal magnitud, ¿no? Un poco semejante a Jordania, que es otro país que no se menciona mucho, pero es de los países que también ha dado más apoyo a los refugiados sirios. Bueno, la estabilidad del Líbano, que siempre parece prendida con alfileres, sin embargo creo que ha dado una muestra de una fortaleza que es difícil adivinar de dónde procede, ¿no? Con tantos grupos diferenciados en su interior, tantos grupos formando parte del gobierno, y sin embargo ha logrado mantener cierta estabilidad frente a esos procesos que están convulsionando el conjunto de Medio Oriente. Siria y Medio Oriente fueron temas tratados en la cumbre Putin-Trump que tuvo lugar el 16 de julio en Helsinki, así como otros asuntos que crisparon el ambiente interno en la Unión Americana. Ante los mensajes perfilados por los medios de comunicación que dieron cuenta de un Trump subordinado a los intereses de su enemigo más admirado, Vladimir Putin.
A la cumbre de Finlandia le siguió la cumbre de la OTAN en Bruselas, que dejó entrever las fisuras entre Estados Unidos y la Alianza Euroatlántica ante el desaire de Trump de rechazar el artículo 5 de defensa colectiva y haber regañado a Angela Merkel por los 151 billones de dólares de superávit comercial que mantiene con Estados Unidos y ser un país cautivo de Rusia. Degradar a socios, amigos y aliados tradicionales alimenta el ego del inquilino de la Casa Blanca, quien aboga para que todos los países miembros de la OTAN destinen el 2% del PIB de presupuesto para la defensa colectiva. Precisamente el clima político adverso en las relaciones entre Washington y Moscú que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional. A partir de Donald Trump se ha hablado de que se regresó a una situación de Guerra Fría, que ya se consideraba que había sido eliminada en 1989, 1990, que los Estados Unidos habían sido los victoriosos. Pero los acontecimientos recientes en toda la zona realmente al que han dado la cobertura de un enorme control en toda la zona y un liderazgo quizá no mundial, pero sí regional, indudable, que tiene Vladimir Putin en intereses geoestratégicos y áreas de influencia que antiguamente tenía la Unión Soviética. La gente quiere a Putin por dos razones. Una, porque aparentemente les devolvió el orgullo que, entre comillas, habían perdido con el colapso de la Unión Soviética. Y segundo, porque Putin es ruso. Y es un hombre nacionalista. Y es un hombre profundamente ruso. Aunque en Rusia no todos son rusos, la mayoría son rusos. Y es muy importante conocer el desarrollo de esta concepción cultural. Pues la OTAN se forma, ¿no?, como una asociación estratégica defensiva que poco a poco empieza a tener una caracterización distinta hasta que, bueno, empieza después de la desintegración de la Unión Soviética a llegar hacia el espacio exsoviético, cosa que para Rusia no es para nada bienvenida, ¿no? Y de hecho se manifiesta en términos de Rusia, lo podríamos ver como una alianza antirrusa. Sí, no como una alianza de seguridad, no como una alianza estratégica, sino fundamentalmente como una alianza antirrusa. El tema del sistema de defensa antimisiles, que se esperaba que ya estuviera completamente operacional para este año 2018. Digamos que ese es uno de los grandes temas que sí preocupan mucho a Rusia, especialmente porque pensemos en el sistema de defensa antimisiles desde Polonia, toda la Europa del Este. Estás a 5 minutos pensando en un eventual o en un hipotético ataque misilístico, son 5 minutos al territorio ruso, lo cual, digamos, desde Rusia sí se ve como una amenaza potencial y creciente el que la OTAN tenga una capacidad ofensiva misilística, porque un sistema de defensa antimisiles, aunque se le llame así de defensa antimisiles, tiene una capacidad ofensiva de disminuir la capacidad de segunda respuesta misilístico nuclear de Rusia en un eventual ataque militar. Con 10 años de existencia se celebró la cumbre del G20 en Argentina, el grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo que se dio cita en un momento de máxima tensión internacional. Lo atestiguamos en París, cuando en este 2018 se conmemoraron los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial y se palparon los divisores antagónicos entre Occidente. Las rivalidades son muchas entre el mundo abierto, multilateral e incluyente frente al mundo cerrado, supremacista y autoritario. No hay espíritu de cooperación y está latente la posibilidad de que un detonante lleve a una nueva conflagración mundial. Pese a que la agenda prioritaria del G20 seguía bajo los temas económicos para asegurar la gobernanza multilateral, otros retos como el combate al cambio climático, la Agenda 2030 y los conflictos internacionales también roban el interés de los tomadores de decisiones. En este caso, fue el incidente naval entre Rusia y Ucrania, aquel episodio que canceló la cumbre Putin-Trump prevista en Buenos Aires. El 10º aniversario de la primera reunión en Washington, que da la casualidad que fue simultáneamente con la crisis de 2008, singularizada por la crisis de Lehman Brothers. Entonces estamos también, y ha habido muchos comentarios, a 10 años de la crisis. Mira, yo creo que su momento estelar fue justamente ese.
las primeras reuniones que hubo Washington, Pittsburgh y Londres. Yo creo que es un momento estelar de la cooperación económica internacional, en que yo creo que hubo ahí algunos elementos muy importantes. Yo creo que fue la pareja Obama-Bernanke, Bernanke experto en crisis, y el primer ministro Brown de Inglaterra, un economista de corte keynesiano, y lo que hicieron fue, tenemos que hacer un gran esfuerzo de cooperación internacional. Pero en estos últimos 10 años, el grupo de los 20, que es un grupo que nadie eligió, que de alguna manera se designó a sí mismo y que ha sido objeto de objeciones y reservas por esta característica, resultó extraordinariamente eficaz. Y me refiero sobre todo a los primeros 3 o 4 años a partir de 2008-2009, los años álgidos de la crisis. Cada reunión y cada jefe de Estado o de gobierno que lo preside, pues le pone su propia cosecha temas a abordar. Y como usted señala, en este caso, pues el gobierno de Argentina decidió que sea el futuro laboral, infraestructura para el desarrollo y la tercera, seguridad alimentaria. Pero, digamos, son los de coyuntura de momento que escogió. Pero hay una serie de temas que están ahí de una reunión a la otra, que son los básicos y los fundamentales. El número 1, por supuesto, que es para lo que se creó, es comercio, finanzas e inversión internacional. Bueno, país que es la base. La celebración de la cumbre del G20 en Argentina se contextualizó bajo la decisión que tomó Donald Trump de abandonar el tratado de armas nucleares de rango medio con Rusia, pero también de esta guerra comercial que el inquilino de la Casa Blanca ha provocado por el mundo. Un hecho que ha avivado las tensiones económicas y comerciales, pero que también ha irritado la agenda geopolítica global. Donald Trump, que ha acusado a China, al gigante asiático, de robar propiedad intelectual, de manipular las monedas, pero también de expandir su músculo militar hacia el mar de China Oriental. Pese a que se llevó a cabo una cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20, se logró afortunadamente desinflar los ánimos para arreciar la guerra comercial. Sin embargo, atrás de toda esta pugna o de esta batalla, lo que se está dando o lo que se está transando es una rivalidad geopolítica, porque Estados Unidos busca contener al gigante asiático por su ascenso en el orden internacional. Pero de repente llega un presidente en Estados Unidos que está saboteando todo lo que el propio gobierno de Estados Unidos ha creado en los últimos 50 años o desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque pues abordar ahorita las cuestiones de comercio e inversión cuando Trump ha iniciado una guerra de aranceles contra China y contra otros países, inclusive México y demás, pues está muy difícil, porque lo que había buscado el Grupo de los 20 era eliminar aranceles y obstáculos al comercio, sino facilitarlo y favorecer el libre comercio. Pero Trump, el presidente de Estados Unidos, está en contra de eso. Entonces ahí no se puede avanzar. Probablemente la actual situación de tensión comercial, principalmente entre China y Estados Unidos, pero que incluye a otros países representados en el grupo, fundamentalmente a la Unión Europea, sea una nueva fuerte llamada de atención que permita la recuperación del dinamismo del grupo. Tiene la preocupación el FED de que puede sobrecalentarse la economía americana y aumentar la inflación. Entonces, muy probablemente aumenta la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, por decir algo, en diciembre, un aumento de tasa de interés significa, como ya ha significado otros aumentos, mayor costo para los países emergentes y menor liquidez, porque la tasa de interés actúa para atraer recursos líquidos de los mercados financieros. Hay menos dinero y más costo. Y ahí hay varios problemas, varios países en problemas. Turquía está en problemas,
Sudáfrica está en problemas, Pakistán está en problemas, Argentina está en problemas, México puede, hay que subrayarlo, si no se hacen bien las cosas, puede estar en problemas. Brasil va a mejorar. Lo que estamos perdiendo en capital se está yendo a Brasil. Entonces, y los niveles de deuda pública y privada están 60% arriba de los niveles de deuda que había en 2007 previo a la crisis. Con un enorme respaldo ciudadano y popular, Vladimir Putin aseguró su estancia en el poder hasta el año 2024 en Rusia. Las elecciones que tuvieron lugar el pasado 18 de marzo y de las que Vértice Internacional estuvo atento y en la que el hombre fuerte de Rusia logró esquivar la segunda vuelta electoral. Con una oposición débil y diezmada por el ADN zarista, se reconfirmó la victoria de Vladimir Putin y con ello su proyecto nacionalista, que en términos diplomáticos se cuece debido a la necesidad de reconocer el liderazgo de Rusia en el orden internacional y recuperar el posicionamiento que perdió como producto de la desintegración soviética en 1991. Una Rusia que es un país sumamente importante en el orden de las relaciones internacionales, miembro del G20, con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad, con vastos recursos naturales, con capacidad nuclear y el país más grande del mundo, además de su participación dentro de los países BRICS. En los primeros mandatos de Putin, o sea, lo que es 2004, 2008, logra un crecimiento importante del PIB. No solo, o sea, coincide con que los precios de los energéticos son lo suficientemente altos que ayudan a costear el gasto social que implicaba como toda la política que tenía el putinismo en sí. Entonces gana gran apoyo interno. Y por otra parte, al final Rusia no deja de ser imperio, o en su concepción, y los rusos no dejan de verse como imperio. Y este tipo de acciones que tuvieron con las revoluciones de colores, con Georgia, con Ucrania, en Osetia del Sur, es como una reivindicación. Un hombre que llegó en su tiempo, en el tiempo del resurgimiento de Rusia, pone a Rusia otra vez en el papel internacional a nivel de potencia, sin tener más elementos que el poderío militar. Es decir, ¿por qué es Rusia una potencia, una superpotencia? Por poder militar. Desde el punto de vista económico, no. Claro, es una de las es la sexta economía mundial. Vladimir Putin es conservador, como lo dijiste, es neoliberal, ¿no? Es globalizador, todo lo que tú quieras. Pero lo que ha hecho es reestructurar la sociedad rusa tan maltrecha como la dejaron Boris Yeltsin y Gorbachev. O sea, si hubiera seguido eso, yo lo que llamé alguna vez, ¿no?, la bananización de Rusia, no se enojaron, pero era la verdad. Rusia estaba encaminándose a la bananización. Es un país centroamericano. La única diferencia es que tenían 8,000 cabezas nucleares, ¿no?, que en cualquier momento las lanzaban y destruían al mundo. Entonces, lo que hizo Putin efectivamente fue reordenar la sociedad rusa internamente. Y yo creo que lo más importante no es tanto la victoria de Putin, que eso es inminente, sino qué vendrá después. Porque me parece que una vez que Putin concluya este mandato, se va a ver realmente si logró construir un sistema político lo suficientemente robusto para hacer un proceso de transición pacífico y un proceso de transición que permita también estabilidad hacia el interior del país. A lo largo del año 2018, Vértice Internacional estuvo pendiente de los eventos del soft power que tuvieron lugar en la agenda internacional.
Aunado a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y los de invierno en Sochi, a Vladimir Putin le faltaba un resonador internacional para hacer brillar sus aspiraciones en el escenario político global. Ser anfitrión de la Copa Mundialista de Fútbol, el evento deportivo más visto del planeta, se convertía en una pieza clave de la estrategia política del ADN zarista. Mostrar a Rusia ante el mundo y recuperar su estatus de superpotencia global como producto de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Para ello utilizó el poder suave de la Copa Mundialista en aras de estrechar las relaciones entre el poder político y el fútbol y extraer los beneficios de la afición y pasión que descarga este deporte mundialista. El fútbol debe ser leído no solo como deporte, entretenimiento o bien diversión, sino como coadyuvante para reposicionar los intereses de los países en la arena global. Eso que los internacionalistas de hoy les gusta llamar soft power, el poder suave, ¿no? Contrario al poder duro que es la guerra, el poder suave es la manera de influir de alguna otra manera. Y bueno, a Rusia le toca el Mundial en parte porque ya le tocaba desde antes, ya estaba en la cola, y en parte también porque la FIFA sabe que Rusia podía organizarlo sin ningún problema, tener los estadios a tiempo, tener una seguridad pública importante durante el evento. Entonces son muchos factores. Ahí vimos en la inauguración al señor Putin con Gianni Infantino, que es el presidente de la FIFA, y la FIFA sabe que Rusia va a llegar a buen puerto con la Copa del Mundo. Y en realidad es que sí, Rusia ve como el Mundial, los Juegos Olímpicos, como una posibilidad de poder suave, porque la gente va a llegar a Rusia. ¿Qué gente va a llegar? Normalmente es como las personas de la clase media, que después van a votar en sus elecciones y son bastante activos en las elecciones. Y claro, yo estoy seguro que Rusia va a conquistar, apoyo de esas personas, porque Rusia va a encantar a esas personas, es que les digo sinceramente. Pero el problema, como yo digo de nuevo, todas las tecnologías para conquistar sus mentes, lo que usamos son las tecnologías de los países occidentales. Nosotros no producimos esas tecnologías, me refiero no en public relations, ni de ese tipo. Nos acercamos a la posición de la utilización del fútbol como medio político. Jorge Valdano decía que el fútbol se politiza cada vez más y que la política se futboliza cada vez más. Tenemos el fútbol como trampolín hacia la política. El caso de Berlusconi con el Milan de Italia, el caso de Mauricio Macri con el Boca de Argentina, el equipo más popular del país, que sirvió de trampolín de ellos a la política, digamos al máximo estatus político que es la presidencia del país. Pero siento que de alguna manera las gestiones, en el caso de Macri específicamente, no van a ser acompañadas por la popularidad que le dio, por ejemplo, el Boca Juniors. El deporte en la escena internacional también sirve como distractor para empujar intereses geopolíticos. Precisamente Vértice Internacional también giró su mirada en el año 2018 hacia la conflictiva del Cáucaso y a los 10 años de la guerra de Georgia que se desató cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos en Beijing. La guerra que movilizó tropas georgianas a Abjasia y Osetia del Sur, territorios considerados rebeldes y dependientes de Rusia, lo que provocó la invasión de Moscú. Después de Georgia, el tablero geopolítico se movería hacia Ucrania con la anexión de Crimea en 2014 y los apoyos separatistas prorrusios en Donetsk y Lugansk, además de incrementar el poder de Moscú sobre Moldavia. Reconocer a Rusia como un actor imprescindible de las relaciones internacionales es el mensaje que se busca enviar de Vladimir Putin hacia Donald Trump y la OTAN, la alianza militar que cada vez más se expande hacia el este, pisando los talones de seguridad de Rusia. Un acceso de los países de Asia Central que no tienen acceso al mar a la Europa. Es una ruta de transporte no solamente para comercio, recursos energéticos como gas y petróleo de región de la Mar Caspio
a la Europa y a los mercados mundiales. Es una región que atracta el interés de los poderes, de los imperios desde tiempos antiguos. Es la frontera imperial de pues, los imperios europeos, del imperio ruso, del imperio persa, del imperio turco otomano en su momento. Por eso es muy importante que ahorita veamos lo que está pasando en todos los países que conforman el Cáucaso, para saber, por ejemplo, que se necesita la inestabilidad para que se conserve como un punto caliente. Tenemos a Chechenia por un lado, tenemos el caso de Karabaj por otro lado, tenemos a Osetia del Norte también, tenemos el problema en Dagestán, tenemos los problemas en Beslan, que han sido precisamente el cúmulo de algo que se tenía controlado cuando hablamos del Imperio Soviético. El Cáucaso, que hasta ese momento había jugado un papel siempre controlado, manipulado por Rusia, va cambiando y va sufriendo muchas, transformaciones. Yo alguna vez comenté, en el caso específico de Armenia, que desde el punto de vista económico no era sustentable. Es decir, que ella como tal, como país, para ser un país con todas sus relaciones, con toda su producción, con todas sus fábricas, las cosas han cambiado ciertamente, pero el valor de Armenia, al igual que el de Georgia y al igual que Azerbaiyán, está vinculado en primer lugar a su posición estratégica. Son la salida. Vemos el petróleo. Los rusos con sus conflictos con Ucrania no pueden sacar el petróleo tan fácilmente, tienen que negociar con los ucranianos para esto. Entonces, el Cáucaso sigue siendo su puerta, más fácil. El 2018 termina con un episodio que genera tensiones en la escena internacional. Me estoy refiriendo a las relaciones tan fisuradas entre Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania. El incidente naval en el mar de Azov, que volvió a encender las preocupaciones y las alarmas de la comunidad internacional ante los actos provocativos de Moscú. Un hecho que llevó a cancelar la cumbre Putin-Trump en el marco del G20 en Argentina. En el trasfondo se juega la geopolítica. Tenemos a una Ucrania que está disputada y siendo sumamente codiciada por las esferas de influencia tanto de Rusia como de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea invita a Ucrania a formar parte de la Asociación Oriental o del llamado Eastern Partnership y que a partir de ahí se generó una crisis que todavía se sufre hasta hoy en día en Ucrania. Por otro lado, tenemos a una Rusia que para ella es sumamente importante y estratégico utilizar el territorio de Ucrania, sobre todo porque a partir de este se transporta gas ruso hacia la Unión Europea y sobre todo también porque este territorio le da conectividad y cercanía hacia Occidente. El tema va más allá de un conflicto de Rusia y Ucrania y el tema europeo aquí es muy importante, ¿sí? Sobre todo muchos países que dependen de las exportaciones de gas de Rusia, ¿no? Y muchas veces el tema de la seguridad, el tema de tener lugares estratégicos para un eventual conflicto militar, cómo controlar, por ejemplo, las entradas por las regiones, las zonas de conflicto, pues eso también es muy, muy importante, ¿no? Puede considerarse como un estado colchón entre Europa y Rusia. Es decir, además porque tiene recursos naturales muy importantes, una red, por ejemplo, fluvial extraordinaria. Ahí se depositó gran parte de la industria de la época soviética. Ucrania tiene un sector agrícola muy importante. Tiene todavía industria que se creó desde la época de la Unión Soviética, cuenta con vías de comunicación fluviales muy importantes y desde luego su cercanía, sus fronteras, ¿verdad?, con los países occidentales, es decir, con Austria, etcétera, le favorece, ¿verdad? No tiene, desde luego, los recursos petroleros que tiene Rusia. Independientemente de la argumentación que se puede hacer desde Moscú o desde Washington, pero sí vemos, me parece, una escalada
tecnológica, militar, y muy importante. Y que, por ejemplo, desde Estados Unidos hay un documento que publicó en septiembre el Departamento de Defensa, donde ellos plantean la necesidad de un reposicionamiento industrial y tecnológico en armas de alto desempeño, y que el presidente Trump ha enfatizado mucho la necesidad de que Estados Unidos, todo este eslogan del hacer América grande de nuevo, lo refleja mucho en este documento del Pentágono, donde ellos dicen, tenemos 300 áreas en donde industrialmente Estados Unidos es débil para la producción de armamentos de alto desempeño tecnológico. Entonces me parece que ya estamos en una fase o yo al menos creo que sí se podría decir, en una fase de incremento de una carrera armamentista, porque lo vemos en Rusia, o sea, Rusia ya hizo patente estas armas, y Estados Unidos también está planteando un proceso de reposicionamiento industrial y tecnológico en armamentos de alto desempeño tecnológico, ¿no? Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Sorrina Musali, nos despedimos de ustedes recordándole que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.